Entonces, el taller de hoy es simplemente seguir con esta idea de lo que eran las ecuaciones lineales, pero visto desde otro punto de vista. Hoy vamos a trabajar lo que es el plano cartesiano en primera parte y después qué relación tiene esto con las ecuaciones lineales. Para eso, el taller número 7 plantea lo que es un plano cartesiano. El plano cartesiano es simplemente la representación gráfica de los valores que pueden tener una ecuación, tanto para los valores que nosotros les damos, el eje X como el eje Y. El plano cartesiano consiste en dos líneas que son totalmente perpendiculares entre sí. Uno de los ejes es el eje X y el otro el eje Y. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Nosotros cuando teníamos una ecuación, vamos a ver el caso de este tipo, esta ecuación tiene dos variables, que ya hemos trabajado con ella y sabemos resolverla. Y siempre consideramos una de las dos como la incógnita. En este caso, la variable y es la que siempre nosotros vamos a querer despejar dentro de un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros despejamos esta ecuación, imaginemos que lo vamos a hacer de esta forma, lo hemos saltado todos los pasos que hemos visto anteriormente en aritmética y en álgebra, pero este valor de y, lo que lo está diciendo, es qué valor puede tener y si es que damos un cierto valor de x. El eje x, que es el que está representado acá, todo este es el eje x, son los valores que tiene la parte numérica. Ya nosotros entendemos lo que es un conjunto numérico, que parte desde los enteros, el 1, el 2, el 3, el 4, el cardinal que es el 0, y los negativos. Entre medio de cada uno de ellos ya entendemos también que están los números racionales y los reales. Entonces, este eje es todos los números posibles que puede tener el conjunto numérico de los X. Por otra parte, se hace exactamente lo mismo, pero con el eje de los Y. Pero, a diferencia del X, ahora es vertical. Eso quiere decir que acá está el 0, para arriba estarían los positivos, el 1, el 2, el 3, el 4, y hacia abajo los valores negativos. A este plano, porque está dentro de un plano de una hoja, se le conoce como el plano cartesiano. Y el plano cartesiano simplemente es la representación de los valores que puede tener una cierta ecuación. ¿Ya? Estas dos líneas, que son los ejes entonces, separan al espacio, a este plano, en 4 espacios iguales, que los vamos a llamar cuadrantes. El primer cuadrante, el que está acá, primer cuadrante. Después tendríamos lo que es el segundo cuadrante en un movimiento antihorario hacia acá. El segundo cuadrante. Después tendríamos el tercer cuadrante, que es todo ese cuadrado que se forma ahí abajo. Y el cuarto cuadrante. Con eso tendríamos los 4 cuadrantes que dividen estos dos ejes dentro del plano. Los ejes también tienen ciertos nombres que se les pueden conocer como el eje de la variable independiente. ¿Por qué se llama independiente? Porque son los valores que nosotros damos. Un ejemplo muy sencillo, para que más o menos entendamos, es la siguiente ecuación. Vamos a decir que la variable x es la cantidad de láminas de queso que podemos tener a disposición. Y el valor y va a ser la cantidad de panes, de pan de molde, que tendremos que comprar para hacernos un sándwich. Entonces son los panes. Eso quiere decir que si nosotros hacemos una tabla de valores, podemos considerar lo siguiente. Si yo tengo 0 láminas de queso, necesitaría 0 panes para hacer 0 sándwich. Si tuviera un queso, una lámina, necesitaría 2 láminas, 2 panes, porque acá sería 1 por 2, me daría 2, para cerrarlo por arriba y abajo. Si tuviera 3,
necesitaría 6 rebanadas de pan y así sucesivamente. Entonces, el independiente es el que no depende de nadie, que en este caso serían las láminas de queso, que depende, es una cantidad que tengo por defecto desde el inicio, mientras que la variable y depende de la cantidad de láminas que tenga. Por eso el eje y también se le conoce como dependiente. Entonces tendríamos el independiente y el dependiente. Uno depende del otro, siempre. Y siempre el independiente va a ser horizontal y el dependiente va a ser vertical. Con este mismo ejemplo que tenemos acá y ahora que tenemos esos valores, nosotros podríamos dibujar. Imaginemos que tengo para el 0x un 0y. Ya sabemos que acá estaba el 0, vamos a hacer la raya. Aquí teníamos el 1, aquí teníamos el 2, aquí teníamos el 3 y aquí teníamos el 4. Y acá los negativos. Entonces, en el caso del 0, 0, el punto se encuentra en el origen. A esto se le llama origen. Después tendríamos el 1, 2, que quiere decir que para el valor 1 tendríamos como valor i el 2, que está ahí. El siguiente ejemplo podría ser el 3, 6, quiere decir que para el caso del 3 tendríamos una solución 6, 3, 4, 5, 6, como por acá arriba, está fuera del dibujo. Y yo lo que podría hacer es simplemente tomar todos los puntos que voy obteniendo y podría formar una línea. Esta es la ecuación, la representación de la ecuación de la línea que habíamos trabajado anteriormente. Ahí está representada la información de todos los puntos, de todos los valores posibles que permite la ecuación. Entonces, esta es la representación de la ecuación lineal que nosotros hemos trabajado hasta ahora. Ahora recién lo estamos haciendo en un plano cartesiano. Entonces, la importancia del plano cartesiano, como resumen, necesitamos primero que las líneas estén derechas, horizontalmente y verticalmente, que entre ellas haga un ángulo de 90, que sean perpendiculares. Y lo más importante es que si consideramos que el espacio entre cada unidad van a ser 3 cuadrados, todos tienen que tener exactamente 3 cuadrados. No puede ser que hagan una línea por acá. Estaría malo. Tienen que ser todas igualmente espaciadas. ¿Ya? Que tengan que tener el mismo espacio. Tanto en el eje Y como en el eje X. Si no consideran ese 3 cuadrados y quieren considerar 2, también son libres de usar, pero todas con el mismo espacio. Ustedes deciden, pero tienen que respetar ese orden para que la figura no cambie. ¿Ya? Esos valores que nosotros tenemos en la tabla se le conocen como coordenadas. Se escribe primero el eje X, que sería un 3 en este caso, y después el valor del eje Y. Ejemplo, si tuviera el punto A y tiene coordenadas 2, 1, tendría que considerar primero al eje X, que es 2, y al eje Y, que es 1, y el punto entre estos dos valores es el punto A. El punto 2, 1 no es lo mismo que 1, 2. El 1, 2 se encuentra por acá. Entonces el orden sí importa en cómo describimos estas coordenadas. ¿Ya? Hay que tener sumamente cuidado. Para eso vamos a ejercitar ciertas ideas y lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar ciertos puntos. Ustedes dibujan en una hoja el plano cartesiano y simplemente después comparan a ver si pusieron exactamente los puntos donde yo los voy a poner después. Y después vamos a hablar de ciertos detalles. ¿Ya? Entonces les doy un tiempo para un par de minutos, 2 minutos, para que ustedes lo logren hacer. Y después comparamos con los resultados que yo les voy a mostrar.
Entonces, mientras ustedes buscan ahí los puntos de solución, yo voy a dibujar el plano. Ahí. Tienen que considerar el espacio entre cada uno de los valores. Yo voy a considerar espacios de 1. Aunque considere espacios de 1, los marqué en 3 en 3, ya que puedo poner todos los números, podría poner todos los números, pero a mi gusto se ve como muy saturado. Entonces uno entiende que si está leyendo esto, es que en cada una representa de las líneas un valor. El 1, 2, 3 y así sucesivamente. Es muy normal ver eso en muchos gráficos. Ponemos los números negativos. Ustedes pueden poner todos los números si quieren. Otro detalle también que siempre he observado es que cuando están trabajando, mucha gente tiene la costumbre de que en este extremo de acá le ponen la flecha, igual que el de abajo. Pero no es una rusa de los vientos, no marca el norte, sur, este, oeste. Esa flecha que está hacia acá indica hacia dónde van creciendo los números. Por eso es simplemente una dirección. Va de los signos negativos a los positivos. Por eso simplemente se pone una y no va en todas las direcciones. ¿Ya? Que la gente lo confunde como con la rusa de los vientos, de tanta costumbre que uno ya piensa que es así. Tenemos el eje coordenado y vamos a considerar el primer valor. El A es menos 6 menos 4. Entonces el menos 6 en el eje X se encuentra acá y el menos 4 se encuentra acá abajo. La intersección de esas dos líneas horizontal y vertical me estaría originando el punto A. El siguiente es el 3, 0. Y fíjense en este detalle. Primero leo el 3. 3 en el X. 1, 2 y 3. Esta va a ser la línea. 0. Y en el Y, el 0 va así. Fíjense que para el X usé líneas verticales y para el Y usé líneas horizontales. La intersección de esas dos líneas me va a quedar solamente este punto. Y ese es el punto B. Es el 3, 0. ¿Ya? Fíjense, y vuelvo a decir, porque este es el más complicado. El X vale 3 y el Y vale 0. Está justo en la línea del 0. Por eso es el 3, 0. El caso del C, tendríamos 0, 9. El X vale 0. Voy a cambiar el color. En X y 9 en Y, que sería ese punto que está acá. Ese va a ser el C. Y por último, el D, que sería menos 2, 2. Tendría menos 2 en X porque es el primero y 2 en Y. Y ese sería el punto D. Entonces ahí está la representación en el plano cartesiano de los puntos que tenían que trabajar. Entonces es simplemente un ordenamiento, es cómo saber dónde está la información. Todavía ni siquiera hemos hablado muy bien de la línea. Dimos un ejemplo al principio, pero lo vamos a profundizar. Ahora, para poder continuar con esta idea, yo les voy a mostrar un gráfico, o yo lo voy a hacer mejor, para que piensen que no lo voy a cambiar. Para eso voy a dibujar acá el eje Y. No, el eje X no funcionó. El eje X tampoco. No sé por qué no me deja ahora. Ahí. El eje Y, el eje X. Y vamos a poner valores. Vamos a decir que este es el 1, este es el 2, este es el 3. Ahora fíjense, en comparación con el anterior, los cuadrados son más grandes. Los espacios. Uno es libre, vuelvo a decir, de poner los espacios como uno quiera.
la cantidad de espacio entre cada uno. Pero tienen que tener cuidado, que no les falte ni les sobre mucho. Si no se ve como mal. Como son más grandes, puedo poner todos los números. En comparación antes que era tan pequeña que prefería no poner todos los números. Vamos a considerar acá el menos 4. Vamos a considerar el punto A. Lo voy a marcar como este que está acá. Vamos a considerar el B como el punto que está acá. Vamos a considerar el C como el punto que está ahí. Vamos a considerar el D como el punto que está acá. Y vamos a considerar el punto E como el punto que está acá. Entonces, yo quiero que al lado de cada una de las letras, ustedes pongan las coordenadas que corresponden. Le voy a dar 1 minuto, 2 minutos y después vamos a corroborar. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos considerar? Primero partamos del A. El A está en el valor menos 4 en la parte del X, se pone primero el X y después tiene un valor, voy a correr esto por acá, tiene un valor de 1 en el I. El B tiene el menos 3 y un valor de menos 2 en el I. El C tiene valor 0 en X y tiene valor menos 1 en Y. El D tiene valor 1 y valor 2 en Y. El último tendríamos que seguir haciendo líneas, aunque no estén, las tenemos que generar nosotros y tendría coordenadas 5 y valor menos 2. Entonces ahí tendríamos las coordenadas de cada uno de los puntos. Esto de saber correctamente las coordenadas es sumamente importante para poder juntar todo lo que hemos hablado. Desde la parte de atrás, que son las ecuaciones lineales, que ya las manejamos de los talleres anteriores, para poder incluirlo acá en los gráficos. ¿Por qué? Consideremos el caso de la siguiente línea. Como vamos a hacer una línea y sabemos que es una ecuación lineal, vamos a llamarla L. Y esa ecuación lineal va a tener la siguiente forma. Va a ser de la forma 3x más 2y igual 6. Entonces, esa es la ecuación lineal. Esa ecuación nosotros la podemos resolver, considerando que es el y el que tenemos que despejar. Si consideramos al y, nos quedaría simplemente un y es igual a 6 menos 3x partido en 2. ¿Ya? Que esa es la solución. O también lo podríamos escribir como 3 menos 3 medio de x, que es exactamente igual. Con ese valor, que ya lo sabíamos hacer anteriormente, de resolver una ecuación lineal, nosotros ahora, lo nuevo, es que podemos darle valores. Si el x vale 0, quiere decir que si esto vale 0 el x, es que acá tengo que reemplazar por 0. Como resultado, me va a dar un 6 dividido en 2, que es un 3. El y, entonces, si yo reemplazo en x0, va a tener como resultado, y ahí reemplazo, tendría el 3. Ya que 0 por 3 es 0, y me quedaría un 6 dividido en 2. También podríamos considerar otro valor. ¿Qué pasaría si el x vale 2? Si
Si el x vale 2, multiplicaría por el menos 3, daría 6 por 6 menos 6 es 0. Y 0 dividido en 2 es 0. Y así sucesivamente podría hacerlo con muchos puntos. Pero si yo quiero graficar la línea, aquí el eje Y y el eje X, uno simplemente necesita 2 puntos. ¿Por qué necesita 2 puntos? Por lo siguiente, imagínense este punto que está acá, el rojo. Y yo les pregunto, ¿cuántas líneas pasan por ese punto? Aquí hay una línea que pasa por ese punto, acá hay otra línea que pasa por ese punto, acá hay otra línea que pasa por ese punto. Al final son infinitas, hay infinitas líneas que pueden pasar por un punto. Pero solamente va a haber una línea que pase por 2 puntos. Va a haber solamente una única línea. No puede haber otra distinta que pase por los 2 puntos que yo marqué en rojo. El segundo punto es como que ancla la línea. De todas las posibilidades solamente me da una opción. Es que es como 2 puntos de apoyo. Entonces yo necesito como mínimo 2 puntos. Y aquí tengo el 0,3, porque el 0 origina el 3, y el 2,0. Y los podría dibujar. Vamos a considerar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tendría el 0,3, que es el punto de acá, y el 2,0, que es el punto de acá. Y entre esos 2 puntos formo una línea ahí que me quede perfecta. Y esa línea es la representación de esta ecuación. Es el dibujo, es como uno se lo imaginaría que tendría. ¿Para qué nos sirve dibujar? Porque podemos interpretar cosas, datos, cosas que todavía no pasan, datos que no tenemos, podemos interpretar. Pero eso ya es más adelante, son cursos más avanzados de matemáticas, interpretar gráficos correctamente. Estamos recién simplemente dibujando. La pregunta sería, ¿podemos dibujar más de una línea en un gráfico? Sí. Nosotros podemos dibujar más de una línea. Imaginemos que les doy 2 ecuaciones. Para esa tienen que hacer todo el procedimiento que ya hemos hablado, y para esta línea que está abajo exactamente igual. Y quiero que las dos los dibujen en el mismo gráfico, ¿ya? Entonces les voy a dar un par de tiempos y después ustedes la comparan. Les voy a dar un par de minutos, 2 minutos por lo menos para que hagan una. Entonces recuerden los pasos. Primero es dibujar el plano. Sí o sí tienen que dibujar el plano. Entonces dibujan en los 2 ejes. El eje Y y el eje X. Después toman una de las ecuaciones y hacen el mismo procedimiento, despejar el Y. El Y va a ser igual a 1 menos X. El procedimiento es todas las veces que hemos tratado de resolver una ecuación lineal. Ya todos los talleres de ayer y incluyendo los del viernes, ya hemos trabajado con esa idea. Son todos los pasos que hay de por medio para obtener ese resultado. Ese va a ser toda la ecuación naranja. Y por otra parte, vamos a considerar esta ecuación, que si la queremos despejar va a ser simplemente que el Y va a ser menos 2 menos 4x partido en 2. O, simplificando más todavía, nos quedaría un menos 1 menos 2x. Entre medio hay muchos pasos
Recuerden que esto está siendo grabado, ustedes después lo pueden verificar. Los invito a que ustedes calculen, si todavía no han practicado y no tienen ese manejo del tiempo, háganlo ustedes por su cuenta y verifiquen primero que lleguen esos dos resultados. ¿Ya? Ahora vamos a dibujar las líneas, para eso necesitamos tablas. Una tabla que tenga valores del x y en el morado, por decirlo así, y después otra que tenga los valores del x y en el naranjo. Si el x es 0 en la ecuación morada, el y me valdría menos 1. Y si el x, no sé, un número cualquiera, da igual el número. Pero si el x tiene valor menos, a ver, vamos a poner negativo, menos 1. Si yo reemplazo acá con menos 1, lo que voy a obtener va a ser 1. ¿Por qué? Ya que menos 1 por menos 2 me daría un 2 y el menos 1 más 2 me daría 1. Y con esos dos puntos ya basta para poder hacer la ecuación de la línea. Podría dibujarlo. Para eso necesito los puntos, marcar acá los puntos. Vamos a llamar esto 1, este 2, este 3. El 1, el 2, el 3. El menos 1, el menos 2, el menos 3. El menos 1, el menos 2 y el menos 3. El punto 0, 1 significa que estaría en 0 en x y menos 1 en y. Ese sería mi primer punto. Y el menos 1, 1 quiere decir que estaría en menos 1 en y, en x, y 1 en y, que sería por ahí. Si yo junto esos dos puntos, lo que voy a obtener, sería la ecuación de la recta. Esa es la ecuación, la representación, vamos a llamar del L2, ya que el segundo sería el L2. Y ahora hacemos exactamente lo mismo con el L1. Si el x vale 0, tendría el valor 1, reemplazando acá. Si el x vale 1, reemplazo y me daría 0. Entonces los puntos serían 0, 1, que sería 0 en x y 1 en y, y el valor 1, 0, que podría ser ahí. Y yo puedo juntar las líneas. Ahora fíjense en este detalle. Voy a borrar acá esta ecuación. Y me doy cuenta que estas dos líneas se intersectan en un punto. Chocan en un punto. A eso se le conoce como intersección. ¿Ya? Oh, no sé. ¿Ahí qué pasó? Esperen. Ahí. Va a ser una intersección de las dos líneas. La pregunta sería saber qué significa esa intersección. ¿Ya? La intersección, y es lo que vamos a hacer ahora, es el valor, voy a cambiar el color, voy a poner azul, es el valor que tiene este punto XY, porque está en el plano XY, puede ser un valor, ejemplo, 4 menos 3, así al ojo, viendo el dibujito, sería como un 4 menos 3, más o menos. Igual está mal el dibujo, pero que ese punto, si yo reemplazo en la primera ecuación o reemplazo en la segunda, obtendrían el mismo resultado. ¿Qué significa? Voy a volver a escribir la ecuación acá. Era x más y igual a 1. Y la otra, que la tengo anotada, era 4x más 2y igual a menos 2. Estas dos ecuaciones
tiene diferentes valores. El i tenía todos estos posibles valores que estaban acá. Y la ecuación 2 tenía todos estos valores que están acá. Pero va a haber solamente un punto, va a haber un solo valor para el x y el y, que los dos va a dar, si yo reemplazo en la primera o en la segunda, se va a cumplir. Ejemplo, para que entendamos bien el ejemplo. Imaginemos el caso del 0 menos 1. El 0 menos 1 era de esta segunda ecuación. Si nosotros reemplazamos el 0 menos 1 en la segunda ecuación, obtendríamos lo siguiente. 4 por 0 más 2 por menos 1. Y eso me daría un 0 y esto me daría un menos 2, que coincide con lo que dice acá, que tiene que dar menos 2. Cumple. Pero ese punto no cumple en la primera. No lo va a cumplir. Porque si reemplazo, me estaría dando menos 1, que no es igual a 1, como dice acá. Entonces ese punto cumple para una, pero no cumple para la otra. Pero hay un punto, hay un puntito, de todos los puntos que hay en todo el plano, solamente va a haber un punto que va a cumplir para los dos. Y ese punto es sumamente importante de poder solucionar. Por dibujo, más o menos parece que es el 4 menos 3. El problema es que el dibujo es muy arcaico, depende mucho de nuestro pulso. Pero hay una forma de poder solucionar esto, ¿ya? De poder encontrar el valor. ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente forma. Primero despejamos una, que ya está despejada, estaba acá. El y era igual a 1 menos x. Y despejamos la otra. El y iba a ser menos 1 menos 2x. Estamos diciendo que el y es igual a todo esto. Y por otro lado estamos diciendo que el y es igual a todo esto. Pero en ese punto los dos y van a ser iguales. Este con ese van a ser iguales. Por lo tanto, 1 menos x va a ser igual a menos 1 menos 2x. Que lo que estaba en morado tiene que ser igual a lo que estaba en rojo. ¿Por qué? Porque estos dos tienen que ser iguales. ¿Puedo despejar? Sí, ustedes ya saben cómo resolver sistemas de ecuaciones. Sistema de ecuaciones, disculpen. Ecuaciones. ¿Saben? Esto ya lo sabemos, ya lo hicimos en los últimos talleres del día viernes. Podríamos sumar más 2x. Lo que haría un 1 menos x más 2x igual a menos 1 menos 2x más 2x. Los que haría un 1 más x y al otro lado un menos 1. Y podríamos restar por menos 1 para dejar el x solo. Y ahí tendríamos la solución del valor. El x tendría que valer menos 2. Pero ¿y cuánto vale el y? Porque recuérdense que es un par. Necesito tanto el valor del x como el y. Pero el y lo puedo reemplazar o en esta ecuación o en la segunda ecuación. En cualquiera. Porque va a cumplir exactamente el mismo valor. Tienen que dar iguales. Lo vamos a hacer. Si reemplazo, me quedaría menos con menos 2, me daría un 3. Y si lo reemplazo en el de abajo, disculpen el paréntesis, me quedaría un 2 por un menos 2. Esto me daría 4 positivo menos 1, 3. De las dos formas obtengo lo mismo, el 3. Entonces, el y vale 3 y el x vale menos 2. Las coordenadas son menos 2, 3. Y nos damos cuenta que el dibujo ahí no corresponde, que el dibujo estaba malo. Aunque uno piensa que lo hace muy bien, realmente están aproximando los puntos. No tengo una regla perfecta para hacer. Y es una moraleja, no porque tengan una hoja cuadriculada o un cuaderno, quiere decir que los puntos son muy exactos. Uno se tiene que regir más por el álgebra, por los cálculos, ya que esto está correcto. Esto no depende de nuestro pulso. Depende de que tengamos buenas herramientas matemáticas y que le manejemos muy bien las propiedades. ¿Ya?
Para el siguiente taller, el que viene después a continuación, vamos a ver lo que es métodos para poder solucionar estos problemas. Los 3 métodos habituales: sustitución, igualación y uno más que se me olvidó en el momento. Y estaríamos solamente ejercitando ese método. ¿Ya? Están el de sustitución, igualación y el de reducción. ¿Ya? Recuerden que todo ha sido grabado y después ustedes lo pueden ver libremente cuando estimen conveniente y lo estaríamos viendo después en un rato más para el siguiente taller. Cuídense, que les vaya muy bien.